a nuestra clase del día de hoy. En este día vamos a estar trabajando con lo que es la segunda parte de la declaración jurada de impuestos sobre la renta para personas jurídicas, que es el IR2. En la clase anterior, para recapitular, habíamos visto el anexo de 2, el D1, el D, el A1 y el B1. Hoy nos compete ver el anexo E, H1, H2, GJ y R2 y la declaración del impuesto a los activos. Entonces, recordamos que en la clase anterior yo dije que para fines de preparar una declaración como esta, necesitamos auxiliarnos de la declaración jurada IR2 del año pasado, en caso de que el cliente que tengamos no sea su primera declaración. Y también necesitamos los estados financieros, específicamente el balance general y el estado de resultados, con los cuales llenamos el anexo A1, que es un balance general, y el B1, que es un estado de resultados. Entonces, ya partiendo de ahí, vamos a continuar con la parte que nos compete para el día de hoy. Primero vamos a entrar hoy a ver lo que es el anexo E. En el anexo E, la parte más llamativa e importante de todo lo que hay aquí y que tenemos que tomar más en cuenta y que deben ustedes practicar, porque puede ser un poco complejo, no es que sea difícil, sino que hay una cuantas reglitas que tenemos que aplicarla y saber cómo aplicarla, y para eso hay que practicarla 2 o 3 veces para que se nos quede grabado bien, simplemente. Y con la ayuda de esta misma clase que va a estar grabada, pues va a ser un éxito en ese sentido, lograr todo ello. Bien, así que entonces vamos primero, aparte de ver las pérdidas, que es el tema central de este anexo, a ver otro detallito que son los que están aquí abajo de una manera rápida y breve, para luego enfocarnos en la parte de las pérdidas. Bien, muy bien. Vamos entonces a ver esta parte aquí que dice distribución de los beneficios. Esto que está aquí es bastante simple. Simplemente se trata de los beneficios que la empresa obtuvo, que estarían aquí en el B1, los beneficios que la empresa obtuvo. En este caso, nuestro B1, como estamos haciendo un ejemplo espontáneo, tiene una pérdida, pero vamos entonces aquí a ponerle, para fines de que nos sirva más adelante, un ingreso, para que al final quede una ganancia. Bien, aquí donde dice dividendos, lo que tenemos que colocar es de los beneficios que obtuvo la empresa, es decir, de la ganancia, ¿qué monto va a llevar a dividendos? La ganancia usted la vería en el B1 que aparece aquí. Fíjese que dice beneficio pérdida antes del impuesto sobre la renta. 2.700.000 y pico. Usted de esa cantidad como empresa tiene la obligación de distribuir esos beneficios como usted quiera. Puede ser que usted lleve de esos 2 millones y pico, lleve 500.000 a dividendos, que es para usted repartirlo a los socios. Puede ser que una parte la lleve a reservas y otra parte sea utilidad no distribuida. O sea, dinero que se ganó, pero que se va a dejar en la empresa para que forme parte del capital y seguir haciendo crecer la empresa. Simplemente ese pequeño detalle. Luego de ello, en este renglón que está aquí, que dice ingresos brutos sujetos al pago de anticipos, es un pequeño cálculo que tiene la DGI para fines de calcular los anticipos correctamente. Debido a que no todos los ingresos que una empresa devenga en un periodo están sujetos al cálculo de el pago de los anticipos. Hay ingresos que no se toman en cuenta y hay otros que sí. Entonces aquí lo que la DGI busca es tomar en cuenta los que sí aplican para ese cálculo y excluir los que no aplican. Entonces, en ese sentido, tenemos que tener en cuenta lo siguiente. Aquí primero fíjese que dice total de ingresos y dice 5 millones, porque el sistema lo arrastra automáticamente de todos los ingresos que hay en el estado de resultados, que es el B1. Luego aquí dice ganancia de capital en libros, que se refiere a las ganancias de capital que se generan cuando se venden terrenos o se venden acciones. Fíjense que está con signo de negativo. Eso quiere decir que si hubiera una ganancia de capital en los ingresos que están en el B1, se le va a restar a esos 5 millones, dando a entender que los ingresos producto de ganancia de capital no están sujetos a ser parte de la base a la cual se utiliza para calcular los anticipos. Luego tenemos aquí ganancias de bienes, de bienes depreciables en libros.
Es decir, si usted tiene un activo fijo y usted lo vende y genera una ganancia, pues entonces esos ingresos deben estar en el B1. Y aquí se excluyen del total de los ingresos porque aunque son ingresos que están grabados con el impuesto, no están sujetos a ser parte de la base imponible para el pago de los anticipos. Luego tenemos aquí los dividendos, la parte de los dividendos. Los dividendos también aquí se arrastran automáticamente. Aquí está vacío porque no hay. Y se arrastran porque también los dividendos se van a restar de lo que es la base para calcular los anticipos, porque los dividendos no aplican. Los dividendos no aplican ni para el pago de impuestos sobre la renta, que eso se excluye y lo verán más adelante, ni tampoco para el cálculo de los anticipos. No aplican ni para una cosa ni para la otra. Luego, intereses exentos de alguna entidad que se hayan cobrado, también se colocan aquí. Y luego aquí dice menos ingresos o partidas no imputables a los fines fiscales, que son las casillas, esta que está aquí, esta y esta. O sea, desde la 16 a la 19, todas esas casillas serían el total que está aquí. ¿Verdad? O sea, que esto va a albergar, esta casilla 20, va a albergar toda la ganancia de capital, toda la ganancia en bienes depreciables, todos los dividendos y todos los intereses exentos, porque son ingresos que no forman parte de la base para el cálculo de los anticipos. Y luego, eso se le va a restar a esos 5 millones que ven ahí arriba. Pero también se va a restar otra parte importante, que es esto que dice aquí, costo de venta. Y dice entre paréntesis, comisiones, venta de bienes de terceros o por márgenes regulados por el Estado. Por ejemplo, los que se dedican a vender comisiones, a vender por comisiones, que es lo que se interpreta aquí, tienen la opción de que, por ejemplo, si yo en un año hice ventas que facturé yo, que me dedico a vender por comisiones, y yo mismo era quien facturaba lo que vendía, aunque eso que yo vendía no era mío y tenía que devolver una gran parte de ese dinero y quedarme solo con una pequeña parte que era la comisión. Yo, si por ejemplo facturé en el año 20 millones de pesos, pero de esos 20 millones solamente me tocó de comisión, vamos a suponer, 1 millón de pesos, pues entonces, en ese sentido, lo que se estaría realizando es que el costo de venta, que serían los 19 millones de diferencia, yo lo colocaría aquí. Y eso lo va a sacar de la base imponible para el anticipo, que es algo lógico y justo, porque sería injusto tener una base de anticipo formada por ingresos que no pertenecen a mí, sino que le pertenecen a otra empresa o a otra persona física. Bien. Igualmente pasa con aquellos que tienen márgenes regulados por el Estado. Por ejemplo, me parece que las compañías que se dedican a vender combustible tienen márgenes regulados por el Estado. Es decir, que tienen unos precios establecidos a los cuales ellos tienen que vender su mercancía. Y probablemente los beneficios no sean tan elevados en términos porcentuales y por eso el Estado le permita excluir su costo de venta de sus ingresos para fines del cálculo de sus anticipos. Por eso ustedes ven que normalmente los precios de los combustibles en todos los lugares son los mismos precios, porque están regulados por el Estado. Ahora, si una entidad desea vender más barato, pues ya eso sería problema de ellos, si lo desean hacer por alguna razón, y siempre y cuando la ley se lo permita. Pero tienen un monto X que por encima de ese monto no pueden vender. Bien. Entonces, luego de llenado eso, otro punto importante aquí es el tema de el saldo de pérdidas de capital. Ese tema de la pérdida de capital es un poquito profundo, por lo cual yo les envié un instructivo por el grupo para que ustedes lo analicen y cualquier cosa me pregunten. De todos modos, trataré de darle una explicación lo más concisa y precisa posible y lo más atinada con la realidad para que ustedes logren entender. Miren, cuando se habla de pérdidas de capital o de ganancias de capital, nos estamos refiriendo principalmente a cuando usted vende terrenos o cuando usted vende acciones. Y cuando usted vende terrenos o vende acciones, si vende las acciones por encima del valor que tienen o si vende el terreno por encima del valor que tienen, la diferencia se convierte en una ganancia de capital. Pero si vende por debajo del valor que usted tenía registrado en sus libros, se convierte en una pérdida de capital. Entonces, ¿qué sucede con esto? Si usted en un periodo X
tiene, por ejemplo, imagínese que este es el primer año de la empresa y usted tuvo una ganancia de capital porque usted vendió unas acciones. ¿Qué va a hacer usted? Aquí en el B1, que es el estado de resultados, usted va a colocar la ganancia de capital en esta casilla que dice por ventas de bienes de capital. Y ahí usted va a colocar la ganancia de capital como un ingreso, porque ese ingreso está sujeto al pago de impuestos sobre la renta. Usted lo va a colocar ahí, excelente, como un ingreso normal. O sea, un ingreso extraordinario, pero un ingreso grabado con su impuesto normal. Bien, y ahí no habría ningún tipo de problema. Pero, ¿qué sucede? Que si, por ejemplo, en vez de usted tener una ganancia de capital en un periodo, usted lo que tiene es una pérdida de capital. La pérdida usted la va a registrar en el mismo B1 como un gasto y la va a poner aquí donde dice pérdidas en venta de bienes de capital. Pero ¿qué sucede? Que después que usted coloque eso ahí, esa pérdida que usted tuvo, digamos porque vendió acciones por debajo de su valor, esa pérdida, usted la coloca ahí, pero también en otro anexo que yo les explicaré más adelante, usted tiene que impugnarse ese gasto. Si el gasto, por ejemplo, fue en esa pérdida en venta de bienes capital de 200,000, usted lo coloca ahí para fines de transparencia, pero al final esos 200,000 se lo va a tener que rebajar en otro anexo, que va a ser una impugnación directa a esos 200,000, porque no se puede compensar esa pérdida de capital de esa manera. No se la puede compensar así. ¿Qué dice la ley? La ley dice que la pérdida de capital solamente se pueden compensar contra una ganancia de capital. ¿A qué me refiero con eso? Me refiero a lo siguiente. Si usted tiene una pérdida en este mes de capital y usted no tuvo ganancia de capital nada por el estilo, solamente una pérdida de capital de 200,000 pesos, usted, por ejemplo, va a registrarle estos 200,000 pesos aquí, vamos a suponer. Después, en un anexo que se llama el G, yo se lo voy a explicar con detalle luego, pero para que vean el proceso entero, usted aquí donde dice pérdida de capital no compensable del ejercicio, va a colocar esos mismos 200,000. Y de esa manera, al colocarlo aquí, le va a tumbar los otros 200 que puso por allí y es como si no se compensara nada, porque no se lo puede compensar así. Después, en el anexo E, que es donde estamos explicando esto que ustedes ven aquí, aquí arriba en la casilla 11, que dice pérdida de capital, en la casilla 13, que dice pérdida de capital del ejercicio, usted va a colocar los 200,000 pesos. Y luego aquí donde dice saldo de pérdida de capital a compensar en ejercicio futuro, usted va a bajar los mismos 200,000 pesos que tiene ahí. ¿Y qué va a suceder? Que esos 200,000 que usted tuvo de esa pérdida, que no se la pudo compensar ahora, porque solamente se compensan contra una ganancia de capital futura, ¿qué va a pasar? Que eso se va a quedar reflejado. Lo voy a borrar y vamos a hacer de cuenta que ya estamos en el año siguiente. Vamos a hacer de cuenta que esos 200,000 fue el año pasado, que lo tuvimos de pérdida. Y ustedes van a ver lo que les voy a explicar ahora. Si fue el año pasado, esa pérdida que usted va teniendo por venta de bienes de capital, usted la va acumulando para luego compensársela contra una ganancia que pueda haber en el futuro. Entonces, ¿cómo usted lo hace? Para el año siguiente, que sería ese, donde dice aquí pérdida de capital pendiente de compensar de ejercicios anteriores, esa pérdida que usted tuvo de 200,000 el año pasado, usted la va a colocar aquí. ¿Ven? Y luego aquí donde dice ganancia de capital del ejercicio que se compensa. Si resulta que en este ejercicio usted llega a tener una ganancia de capital, vamos a suponer que la ganancia fue de 50,000 pesos, usted lo coloca ahí. Luego aquí dice pérdida de capital del ejercicio, 0, un ejemplo, porque en este periodo fue una ganancia de capital que hubo de 50,000. Y luego aquí donde dice saldo de pérdida de capital a compensar en ejercicio futuro, usted va a hacer la siguiente sumatoria. La casilla 11 más la casilla 13 menos la casilla 12, que es la de la ganancia de capital. Y de esa manera, los 200,000 que usted tenía de pérdida pendiente de compensar, usted le va a rebajar esos 50,000 de la ganancia que hubo en este periodo. Y para el periodo que viene solamente le van a quedar 150,000 pesos por compensar de esas pérdidas. Y en el B1, ¿qué usted haría? Que en el B1 se supone que usted debe registrar los 50,000 pesos que usted tuvo de
ganancia de capital. Entonces, lo que usted podría hacer es que esos 50,000 que van en el B1 de ganancia de capital, usted no lo registraría, sino que usted se va a rebajar los 200,000 que tiene pendiente de compensar de pérdida de esos 50,000 pesos. Es decir, como usted tiene 200,000 pesos por compensarse y tú vas a dar una ganancia de 50, yo no voy a colocarle 50. Simplemente me voy a rebajar esos 50 de los 200 que tengo por compensarme y para el periodo que viene me quedan 150,000 más pendientes de compensar. En resumen, cuando usted tiene una pérdida de capital, que es un gasto, la única forma de usted compensársela es que en un periodo futuro, si llega a tener una ganancia de capital, usted se va a rebajar esa ganancia de capital del monto que usted tiene por compensar de la pérdida de capital. Esa es la única manera de compensarse una pérdida de capital. Bien. Cualquier duda, me pueden interrumpir. Entonces, una vez llegado a ese punto, vamos ahora a pasar a un punto muy determinante y muy común que debemos tener en cuenta para fines de que nosotros como contadores le saquemos el mejor provecho a lo que son las leyes fiscales en beneficio nuestro y de nuestros clientes. Miren qué sucede y atención, mucha atención a este punto. Ahora vamos a entrar a esta parte que está aquí que se llama pérdidas de años anteriores. Miren qué sucede. Cuando usted tiene una pérdida en un periodo y entendemos por pérdida el hecho de que usted haya tenido más gastos y costos que ingresos, o sea, lo contrario a una ganancia. Usted tiene la oportunidad, según lo que la ley le permite, de usted compensarse la pérdida del ejercicio pasado contra la ganancia de un ejercicio actual. Es decir, es como que la pérdida del año pasado le quede como un crédito pendiente para este año, para usted rebajárselo de la ganancia que usted tenga en este año nuevo, por ejemplo. Si en el 2020 usted tuvo pérdida, pues en el 2021 usted se puede rebajar toda o parte de esa pérdida de la ganancia que tenga ahora en el 2021. Eso tenemos que hacerlo ceñido a lo que establece la ley al respecto, que es algo bastante simple, pero aunque es simple, un poquito largo quizá, y por eso es bueno que lo practique. Miren cómo funciona la pérdida. Lo primero es que para una empresa que el periodo que esté declarando de su IR2 sea el primer periodo, su primer año, ¿qué va a suceder? Que si en ese primer año la empresa tiene una pérdida, el segundo año, es decir, el siguiente, la empresa puede rebajarse de la ganancia que tenga, si es que tiene ganancia, el 100% de la pérdida del año pasado. Le pongo un ejemplo fácil. Si resulta, y vamos a transparentarlo aquí, que una empresa el año 2020 fue su primer año, la primera vez que declaró este impuesto, y resulta que la empresa tuvo una pérdida, digamos, de 100,000 pesos. Para este año 2021, que tenemos alrededor como hasta el 30 de abril aproximadamente para hacer la declaración del 2021, la empresa puede compensarse el 100% de la pérdida. Y mire cómo sería. Aquí donde dice año de la pérdida, usted va a poner el año al cual pertenece la pérdida. Y dijimos que la pérdida es del 2020. Y estamos suponiendo que ese fue el primer año de esa empresa en toda su historia. Entonces aquí ponemos 2020. Ven, aquí dice pérdida al inicio del periodo. Vamos a suponer que la pérdida no fue de 100, vamos a suponer que fue de 500,000 pesos. Y ponemos ahí 500,000. Luego aquí el sistema me dice índice de inflación. O sea que ese monto de esa pérdida de 500,000 que yo tuve en el 2020, que fue mi primer periodo, yo tengo la opción de incrementar el monto con el porcentaje de inflación. Ustedes se acuerdan que en la clase pasada vimos que el porcentaje de inflación para este año 2021 es 1.0850. O sea que ahí yo puedo poner 1.0850 y de esa manera el sistema le va a sumar a esos 500,000 5,425 pesos. Y por ende el monto va a ser más grande
para fines de yo hacer la compensación. Pero para que se entienda de una manera más simple los numeritos, vamos a hacer de cuenta que no hubo ninguna inflación y vamos a no tomar eso en cuenta. Luego en esta casilla dice pérdida ajustada por inflación, lo mismo 500,000 pesos, porque le quitamos la inflación. Después dice aquí periodos por compensar. Como se trata de la primera compensación de esa pérdida que va a tener la empresa, donde dice periodo por compensar, hay que colocar el 5. Y le voy a explicar por qué. Las pérdidas, la DGI le permite que usted se la compense en 5 años, pero eso se lo voy a explicar un poquito más adelante. Estamos todavía con el ejemplo. De la empresa que se va a compensar esa pérdida completa. Aquí en periodo por compensar no sería 5, perdón, sería 1. Simplemente 1. Si es el primer año que se va a compensar su pérdida. Bien, solamente tenemos que tener eso claro para poder hacerlo. Luego me dice aquí, el sistema lo que hace es que divide estos 500,000 entre 1 y me dice pérdida a compensar 500,000. O sea que la pérdida para yo compensarme son los 500,000 completos, como le había dicho. Después aquí dice renta neta imponible antes de la pérdida. Y dice que viene de la casilla 7 del IR2, la renta neta imponible. Vamos a la casilla 7 del IR2. La casilla 7 del IR2, mírala aquí, dice 2.703.893.89. Entonces, vamos a poner ese número ahí. Deme un momentito para anotarlo por aquí. 2.703.893.89. Ok, pasamos para aquí. Simplemente hay que pasar ese número para ahí y ya, y luego ustedes van a ver por qué. 2.703.893.89. Luego aquí dice porcentaje de la renta neta imponible. Aquí tenemos que colocar 100%. Luego dice límite de pérdida a compensar, 2.703.000. ¿Por qué dice límite de pérdida a compensar? Porque usted nunca se puede compensar una pérdida por encima de la renta neta imponible. O sea, que la renta neta imponible, que es como la ganancia que usted lleva acumulada antes de ciertos puntos, tiene siempre que ser mayor a la pérdida que usted se va a compensar. Si, por ejemplo, mi pérdida aquí son 500,000, pero la renta neta imponible son 400,000, yo no me puedo compensar 500,000 pesos de pérdida de una ganancia de 400, porque entonces la pérdida va a ser mayor que la ganancia. Yo solamente puedo llegar hasta el monto de la renta neta imponible, que serían 400,000 pesos en ese ejemplo que le puse. No más de ahí. Pero en este caso, como vemos, la pérdida en la renta neta imponible está muy lejos de esos 500,000, por lo cual nos vamos a compensar los 500,000 completos. Luego, fíjense lo que dice aquí. Dice pérdida compensable en el periodo, valor menor casilla G y J, 500,000. Ven, y luego dice pérdida pendiente de compensar y está vacío. Y de esa manera yo me compenso el 100% de la pérdida que yo tuve en el año pasado 2020, que dijimos que ese fue el primer año de esa empresa. Hasta aquí, ¿alguien ha entendido lo de la pérdida? ¿O tienen, mejor dicho, alguna duda? Para entonces pasar al siguiente punto de la misma pérdida. Todo bien, profesor, hasta ahora. Excelente, muy bien. Entonces, parece que esto se me frizó. Dame un momentito para cerrarlo y volverlo a abrir. Muy bien. Entonces, eso pasa cuando se trata de un primer año. Pero ahora le voy a explicar lo siguiente. Cuando usted tiene una pérdida en un ejercicio X y resulta que usted ese ejercicio en el cual usted tuvo la pérdida no fue su primer ejercicio, no fue su primer año, sino que fue el segundo, el tercero, el cuarto, cualquier año menos el primero. No aplica hacerlo como yo se lo acabo de explicar. No se puede compensar la pérdida al 100%, sino que la pérdida que tuvo tiene que dividirla y compensársela
un 20% cada año. Que si usted calcula algo que usted lo divida entre un 20%, le va a dar 5 años. Porque para llegar al 100 tendrían que haber 5 años de 20% para llegar al 100%. O sea que cuando la pérdida que usted tuvo fue en un año que no fue el primero, ya usted sabe que el año que viene es un 20% solamente de la pérdida que se va a compensar. Y ya, no se puede compensar más de ahí. Y el año que viene igual, 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 igual. Así sucesivamente. Entonces, en ese sentido, ¿qué aplicaría en este caso? Vamos a suponer que vamos a borrar esto aquí. Vamos a borrar todo esto. Ok. Vamos a suponer que hubo una empresa, que la empresa en el año 2020, en el mismo año 2020, vamos a suponer, tuvo una pérdida. Y la pérdida que tuvo fue de los mismos 500,000 pesos que vimos. Pero el 2020 no fue el primer año de esa empresa. Fue el segundo, el tercero, el cuarto, cualquier año, no fue el primero. Por ende, no podemos compensar los 500,000 completos, sino solamente un 20%. Entonces, ¿cómo se haría en este caso? Donde dice año de la pérdida, yo pongo 2020. Donde dice pérdida al inicio del ejercicio, voy a colocar los 500,000. Donde dice índice de inflación, voy a colocar el porcentaje de la inflación como tal. Pero en este caso no lo vamos a tocar. Y luego aquí donde dice periodo por compensar, voy a colocar 5. ¿Por qué yo coloco 5? Porque si el primer año, quiere decir que me faltan 5 periodos por compensar, porque no me he compensado ninguno todavía. Cuando sea el segundo año, me van a faltar 4 periodos por compensar, por lo cual aquí va el 4. Cuando sea el tercer año, me van a faltar 3 periodos. Cuando sea el cuarto, me van a faltar 2. Y cuando sea el quinto, me va a faltar 1. Eso si quieren lo pueden anotar para que lo hagan de esa manera y no se vayan a enredar. El primer año de compensación, aquí va un 5. El segundo 4, el tercero 3, el cuarto 2 y el 5 1. Y es algo matemáticamente lógico. Entonces el sistema lo que hace es que divide estos 500,000 entre 5 y me da 100,000. Si usted calcula 100,000 es el 20% de 500,000, que es lo que la ley me dice que debo compensarme, solo el 20%. Y luego aquí yo coloco la renta neta imponible de esta declaración y después aquí coloco el porcentaje de la renta neta imponible, que en este caso es 100. Y le voy a explicar algo. El porcentaje de la renta neta imponible que yo puedo compensarme va a cambiar dependiendo del año. Por ejemplo, el primer año de compensación de los 5, yo me puedo compensar hasta el 100% de la renta neta imponible. El segundo año me puedo compensar hasta el 100% también. Y el tercer año por igual. Pero el cuarto año solamente me puedo compensar hasta el 80%. Y el quinto año solamente hasta el 70%. Si yo, por ejemplo, si este fuera, por ejemplo, el quinto año, yo pusiera aquí 70%. Y fíjense que en esta casilla que dice límite de pérdida a compensar, dice 1.892.000 y pico. Es decir, que ese es el 70% de la renta neta imponible de 2.700.000 y pico. O sea que si la pérdida mía pasa de ese 1.892.000, solamente me podré compensar hasta el 1.892.000 y no la pérdida completa. Pero en este caso, aunque esa fuera la situación, como quiera me compenso la pérdida entera, porque el ejemplo que pusimos es de 100,000 pesos, que está muy por debajo de ese monto. Bien. Entonces, como se trata del primer año, aquí sería 100 que iría. Luego aquí me dice pérdida compensable en el ejercicio, 100,000. Ven, luego aquí me dice pérdida pendiente de compensar, 400,000. Así de sencillo. Y de esa manera, ¿qué va a pasar? Que esos 100,000 pesos que yo me compensé de pérdida, mire qué va a pasar. En el IR2, mire esta casilla que se llenó automáticamente, que es la casilla 8, dice pérdidas años anteriores que se compensan, 100,000. Y esos 100,000 se le van a rebajar a la ganancia que había de 2.703.000 y ahora queda en 2.603.000, con lo cual la base imponible para el cálculo del impuesto sobre la renta disminuyó, con lo cual también disminuye el impuesto a pagar. Ven. Entonces, fíjense que al final aquí quedó 400,000 pesos. ¿Qué sucede? Que para el año que viene,
yo puedo seguir compensándome esa pérdida de 500,000. Lo único que ya el año que viene, vamos a suponer que ya este fue el siguiente año, ya el año que viene, en esta casilla, yo no voy a poner 500,000. Ya yo en esa casilla voy a poner 400 porque así fue que quedó el monto, en 400 después de la primera compensación. Ven, y aquí ya yo no voy a poner 5, sino que voy a poner 4. Y me va a quedar lo mismo 100. Y la renta neta imponible va a seguir siendo lo mismo 100,000. Ya para el tercer año, la pérdida que queda pendiente de compensar va a ser de 300,000 pesos, como lo ven aquí. Por lo cual, en el tercer año, en vez de yo poner 400, voy a poner 300. Y aquí en vez de 4 voy a poner 3. Y aquí sigue siendo 100%. Ya para el año que viene, ahora quedan 200,000, que sería el cuarto año, 200,000 pesos. Entonces, en ese cuarto año, ¿qué voy a hacer yo? Aquí voy a poner 200,000. Y aquí, en vez de poner 3, voy a poner 2. Y aquí, en el porcentaje de la renta neta disponible, en vez de poner 100%, voy a poner 80%. Para el año que viene, ya la pérdida que queda por compensar son 100,000, que es el quinto año. Y en el quinto año simplemente yo ahora digo aquí 100,000. Y aquí en vez de 2 voy a decir 1. Y aquí en vez de decir 80% voy a decir un 70%. Y ya como ven, aquí donde dice pérdida pendiente de compensar para el siguiente ejercicio ya queda en 0. Por lo cual se agotaron los 5 años de compensación de la pérdida. Y ya no hay más pérdida por compensar. ¿Se entendió hasta este punto? Como le digo, es un tema que simplemente lo que hay que repasarlo 2 o 3 veces para que se le quede grabado. Un punto importante que a veces me lo preguntan, pero aunque ustedes no me lo pregunten, le puede surgir una duda en el futuro. Si, por ejemplo, usted el año 2020 tuvo una pérdida, usted se la puede compensar en este año 2021. Pero si en el año 2021 usted volvió a tener pérdida, entonces la pérdida no se la va a poder compensar, porque usted no puede compensar pérdida con pérdida, porque no tiene sentido. La pérdida se compensan es rebajándosela a una ganancia, no rebajándosela a otra pérdida. ¿Entienden? Y de hecho, para que vean la lógica de lo que le estoy diciendo, imagínese que el año pasado usted tuvo una pérdida de 100,000, un ejemplo, y usted se la va a compensar completa, como se ve aquí, son 100, y la renta neta imponible, vamos a suponer que fue 0, porque usted tuvo una pérdida, usted no tiene ganancia. Fíjese que va a decir aquí, límite de la pérdida a compensar, 0. O sea, no se compensaría nada, no tiene ninguna lógica. Por si acaso le ocurre esa pregunta. Y después, si le pasó eso en ese año usted no se compensa nada. Pero si esa pérdida que tuvo no fue en su primer año, para el año siguiente, si resulta que tiene ganancia, usted se va a compensar el remanente de esa pérdida. Pero ya el 20% que le costaba, que le tocaba ese año ya se perdió, ya se quedó en el aire. Para el año que viene y sigue así, automáticamente, sucesivamente. Bien. Muy bien. Entonces, si hasta aquí no tienen ninguna duda, pues entonces vamos a continuar con el anexo H1. Estos anexos H1 y H2 son bastante simples y me parece que los mismos, si mal no recuerdo, fueron aplicados en un año donde aquí se le comenzó a dar mucha fuerza, creo que fue en el 2018, no me acuerdo bien, a lo que es la ley de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, para fines de dejar mejor transparentado el tema de lo que tiene que ver con los beneficiarios finales. Es decir, con esas personas que suelen ser los que finalmente se benefician de las utilidades o la ganancia que tienen las empresas. Es decir, es como identificar
¿A dónde va a parar ese dinero que generan de ganancia las empresas? ¿Qué mano va a parar? De una manera más transparente, más transparente. Entonces, en el H1, primero, en este renglón que ven aquí, simplemente hay que llenar esos datos, que son datos bastante obvios, como teléfono, correo electrónico, calle, la dirección, etc. Luego aquí dice participación de los accionistas de la sociedad o entidad. Es usted teniendo los estatutos de la empresa, los documentos constitutivos, usted lo puede llenar. Aquí coloca la cédula, pasaporte o RNC de ese beneficiario final. Recuerden que un beneficiario final puede ser una empresa, es decir, una empresa puede tener acciones en otra empresa y por ende cuando la empresa vaya a pagar acciones puede ser que le pague acciones a la otra empresa que tenía acciones en ella. Y aquí entonces usted colocaría un RNC. Si uno de los socios de esa empresa es otra empresa, usted coloca el RNC de esa otra empresa. De igual manera, si por ejemplo se trata de una persona física, pues usted colocaría la cédula o el pasaporte si es extranjero. Aquí va a colocar el nombre o la razón social, sea de la empresa o de la persona física. Y aquí el domicilio en el país de residencia fiscal. Y aquí la participación accionaria en términos porcentuales, si tiene un 20, un 30, un 40, un 50%. Y luego el cargo en el consejo, que muchas veces son gerentes. Después aquí abajo va a colocar el beneficiario final, pero aquí lo va a hacer de una manera clasificada y va a colocar el beneficiario final por control accionario. Aquí lo que le dice es que usted tiene que colocar a todas las personas que tengan en la sociedad una participación igual o mayor al 20%. Es decir, todo el que tenga menos del 20% de las acciones de la empresa no va para acá. Para acá solamente se van a registrar todos los que tengan de 20% hacia arriba. Bien, por ende, en este sentido, usted colocaría aquí la cédula, pasaporte, nombre, la nacionalidad, el domicilio, teléfono y la participación accionaria en términos monetarios. Es decir, ya no en términos porcentuales, sino en términos monetarios. Es decir, yo tengo 100,000 pesos de acciones, tengo 30,000, tengo 10 millones, el tiempo que sea, el monto que sea. Bien. Entonces, después de ello, el siguiente punto es pasar al anexo H2. En el anexo H2, ahora trabajamos la identificación del beneficiario final y actualización de datos. Aquí vamos a identificar el beneficiario final no por control accionario, sino por control efectivo. Es decir, personas que tengan cierto nivel de autoridad o influencia en las decisiones que toma la empresa como tal, inclusive aunque tuviera menos del 20% de las acciones. Bien, o sea que aquí usted va a colocar todas las personas que tienen control efectivo en la empresa, sea que tengan menos del 20 o sea que tengan más del 20, sin importar eso. Porque recuerden que mayormente quienes tienen ese tipo de control son los accionistas mayoritarios. Pero los accionistas mayoritarios, dependiendo la legislación y dependiendo cómo ellos se pongan de acuerdo, pueden decidir que alguien que no tenga esa mayoría, pues tenga cierta voz y voto como si la tuviera. Entonces, ese sería el caso en este sentido. Aquí simplemente va a colocar la cédula o pasaporte, el nombre, nacionalidad, el domicilio, el teléfono y la participación accionaria en valor nominal, es decir, expresada en dinero. El monto específico, no porcentaje. Bien, así que se trabaja eso. Luego de ello, tenemos aquí el punto de la actividad económica. Ya cuando se habla de la actividad económica, usted aquí va a colocar el nombre de la actividad. En la oficina virtual hay una opción donde usted puede ver la actividad económica a la cual se dedica su empresa, que le va a aparecer con una especie como de código, que es lo que usted debe poner aquí. O sea, aquí no es que usted va a poner, por ejemplo, si usted vende computadora, no es que va a poner vendo computadora, no. En la oficina virtual hay una opción que le dice, que le da como un código de la actividad económica de vender computador y usted lo coloca ahí. Luego aquí al lado usted lo describe con sus palabras, la actividad económica, venta de computadora, al por mayor, al detalle, etcétera, etcétera. Bien. Luego de lo que acabo de indicarles, el siguiente punto es
llenar aquí si tiene sucursales, nombre comercial, correo electrónico, teléfono y dirección. Simple y llanamente. Después de que ya hemos llenado todo eso, entonces ahora pasamos al anexo G. Si tienen cualquier duda, me pueden interrumpir. Me pueden interrumpir. Entonces, ahora aquí en este anexo G, vamos a ver lo que se conoce como los ajustes fiscales. Los ajustes fiscales simplemente hacen referencia a aquellas partidas de costos y gastos que uno se la pone, se la compensa en el B1, es decir, en el estado de resultado, pero que no aplican. Es decir, no debe aplicárselas para fines de deducción del impuesto sobre la renta, porque así lo establecen las leyes y las normas tributarias. Y también para usted quitarse o eliminarse todo tipo de ingresos que usted pudiera tener que tampoco aplican para fines de pagar el impuesto sobre la renta. De manera que en el B1 usted puede tener ingresos que no están grabados con impuestos sobre la renta y por tanto aquí en la sección de ajustes fiscales usted se lo puede eliminar. Y también puede tener costos y gastos que no aplican para usted rebajárselo del impuesto a pagar y también aquí se lo puede eliminar. Una cosa y la otra. Bien. Entonces, quizá usted dirá, ¿y cuál es el sentido de poner un gasto en el B1 para después quitármelo aquí? O un ingreso en el B1 para después quitármelo aquí. Bueno, el único sentido que yo le veo a eso es la transparencia, que así usted transparenta todo de manera correcta y después simplemente hace los ajustes de lugar para dejar lo que va y quitar lo que no va. Además, recuerden que cuando una empresa tiene su contabilidad organizada, las empresas tienen sus estados financieros bien actualizados, al día, bien organizados. Y dentro de los estados financieros, las empresas tienen toda clase de gastos, tanto de lo que son válidos fiscalmente como de lo que no son válidos. Y también tiene toda clase de ingresos, tanto los que están grabados como los que están exentos. Por ende, cuando uno traspasa de los estados financieros de la empresa al B1 y al A1 del IR2, la información, uno la pasa con todos esos datos tal cual. Luego, simplemente en este anexo se hacen los ajustes de lugar para no tener que hacer ajuste contable, sino simplemente un ajuste fiscal. Y así es muchísimo mejor porque incluso se ve todo de manera más transparente. Bien. Entonces, en este sentido, perdón, vamos a comenzar a ver todo este tema de los ajustes fiscales. Primero, los ajustes fiscales comienzan con la parte de los ajustes positivos. Mírenlo ahí. Los ajustes positivos se refieren nada más y nada menos que a ajustes referentes a gastos o costos que usted ha reportado, que se lo tiene que impugnar porque no aplican para fines fiscales. Y vamos a ver el primer ejemplo con este tipo de casos. Aquí el primero dice impuesto no deducible. Si usted, por ejemplo, en el B1 se colocó un gasto, vamos a suponer de 30,000 pesos, de un gasto que usted hizo en pago de recargos e intereses, porque usted pagó un ITEVI tarde en algún mes, eso financieramente es válido, porque eso es un gasto, pero fiscalmente no es válido. La DGI no le permite que usted se lo rebaje de su ganancia para reducir la base imponible del impuesto sobre la renta. Por ende, si en el B1 usted tiene algún gasto de ese tipo, de impuesto no deducible, pues usted lo colocaría aquí para impugnarse. Luego, aquí tenemos la parte que dice exceso en depreciación. Ustedes saben que los activos fijos están clasificados en 3 categorías. Categoría 1, categoría 2 y categoría 3. Los categoría 1 deprecian un 5%, los categoría 2 deprecian un 25% y los categoría 3 deprecian un 15%. Usted, financieramente hablando, es libre de usted depreciar los activos en el porcentaje que usted crea conveniente. Pero
para fines de lo que tiene que ver con la compensación ante impuestos internos, hay unos porcentajes establecidos que son los que le acabo de mencionar. Por ende, si algún activo, según los porcentajes que tiene establecido la Dirección General de Impuestos Internos, aplica que se le haga una depreciación de 100,000 pesos y usted, por ejemplo, lo depreció en 150,000, la DGI le dice que hay 50,000 que están en exceso. Y esos 50,000 que están en exceso, usted lo tiene que registrar aquí. Exceso en depreciación, usted lo registra aquí, esos 50,000. Dando a entender que usted se depreció 50,000 más de lo que le tocaba depreciarse fiscalmente y por ende impugnándose esa parte de la depreciación. Bien. Luego están aquí ajustes por fiscalización de ejercicios anteriores. Si la DGI le hace algún ajuste que le tumba algún gasto de un ejercicio pasado y le rectifica, pues entonces aquí se vería reflejado eso. Exceso provisión, cuentas incobrables. El exceso provisión, cuentas incobrables, se refiere a que está establecido que usted solamente se puede compensar hasta el 4% del total de las cuentas por cobrar como cuentas incobrables, solamente hasta el 4%. ¿Qué significa eso? Que si usted en un periodo cierra con 1,000,000 en cuentas por cobrar, usted tiene el derecho financieramente de decir, mira, yo estoy acostumbrado que siempre de la cuenta por cobrar hay un 10% que se pierde. O sea, que de ese 1,000,000, tú puedes estar seguro que hay 100,000 que nunca se van a cobrar. Entonces, para fines de que la contabilidad refleje la realidad lo más que se pueda, vamos a poner una cuenta incobrable de 100,000 pesos. Usted es libre de hacerlo. Pero fiscalmente hablando, la DGI solamente le permite reconocer como cuenta incobrable y llevársela a un gasto el 4% o hasta el 4% de la cuenta por cobrar. De manera que en el ejemplo del 1,000,000, que usted se quiso tumbar, por ejemplo, 100,000 pesos, que es un 10% de cuenta incobrable, lo ideal es que usted se hubiese tumbado solamente hasta 40,000 pesos, que sería el 4%. Y los 60,000 adicional que se tumbó, usted lo tiene que colocar aquí para fines de impugnarse ese gasto, ya que no aplica. Bien. Luego tenemos aquí la opción que dice exceso donaciones a instituciones de bien público. Mire, cuando usted haga una donación a una institución de bien público, la ley establece que usted solamente se puede compensar como gasto hasta el 5% de la renta neta imponible. Ustedes vieron hace un rato lo que es la renta neta imponible, la casilla 7 del IR2. O sea que si yo a una institución de bien público le hago una donación y yo digo, le voy a donar 10 millones de pesos a una institución de esa, esos 10 millones para mi empresa es un gasto, porque es un dinero que yo estoy regalando y yo lo puedo registrar en el B1 de una manera normal en la sección de donaciones y ya. Pero fiscalmente hablando, yo solamente puedo reconocerme como gasto hasta el 5% de la renta neta imponible de ese periodo. O sea que si yo dono 10 millones y la renta neta imponible de este periodo fue de 100 millones de pesos, yo solamente pude haberme compensado hasta 5 millones, que es el 5% de esos 100 millones de la renta neta imponible. Por lo cual, si coloqué 10 millones, fiscalmente aquí tengo que tumbarme los otros 5 millones para que solamente me queden 5 compensados. Bien, así es que aplica. Luego tenemos aquí pérdida de capital no compensable de ejercicio, que eso es cuando usted tiene una pérdida de capital que no se la puede compensar directamente, sino solamente contra una ganancia de capital, como le expliqué. Usted va a colocar la pérdida de capital aquí después de haberla colocado en el anexo B1. Luego tenemos diferencia cambiaria. Diferencia cambiaria se trata de cuando usted tiene un gasto debido a que la tasa cambiaria aumentó y por tanto usted tuvo que buscar más dinero para pagar una deuda que usted tenía. Eso también usted se lo tumba. ¿Por qué? Porque
Financieramente, un gasto por diferencia cambiaria es válido, pero fiscalmente no es deducible del impuesto sobre la renta. No es deducible. Luego tenemos la parte de ajuste positivo por reembolso, según esa ley, esa norma que ven ahí. Ajuste de precio de transferencia. Ya el tema de los precios de transferencia, para hablar de ese tema, ya eso es otro diplomado que fácilmente se te va a durar lo mismo que este o más, solamente para eso. Porque ya eso es un tema que tiene incluso legislación internacional, pero brevemente les explicaré para que más o menos tengan una idea. Miren, cuando se habla de ajuste de precio de transferencia, se está hablando de empresas que son relacionadas. Empresas, por ejemplo, relacionadas son empresas donde, por ejemplo, yo tengo un capital de un 50% en una y tengo un capital de un 60% en la otra. Automáticamente, como yo soy socio de dos empresas, una se considera relacionada de la otra, porque tienen al mismo socio en común. Entonces, ¿qué pasa en ese sentido? En ese sentido pasa que si yo tengo operaciones con una empresa de la cual yo soy dueño, en el ejemplo que le puse, o sea, operación entre dos empresas relacionadas o más, yo tengo que ceñirme a una serie de normas nacionales e internacionales en cuanto a lo que tiene que ver con los precios. Pero en resumida cuenta, yo tengo que a mi empresa relacionada venderle al mismo precio que yo le vendo a empresas que no son relacionadas. También yo tengo que comprarle al mismo precio que yo le compro a empresas que no son relacionadas. ¿Por qué se busca esto? ¿Qué es lo que se entiende con esto? Se entiende que haciéndolo de esa manera es una manera que no se ve que se está intentando, digamos, buscar algún beneficio. Porque si esa regulación no existiera, pudieran haber muchas formas de hacer que una empresa tuviera mucho gasto y que la otra tuviera mucho ingreso. Y ahí los empresarios pueden manejar eso para pagar menos impuestos. A veces hay empresas que son relacionadas, que son de diferentes países. Una es de aquí de República Dominicana y otra es de Estados Unidos. Entonces se pueden hacer rejuegos, por ejemplo, si en Estados Unidos, un ejemplo, porque no me sé la tasa del impuesto sobre la renta me supone que es un 10% y aquí la tasa es un 27%. Ellos pueden hacer que la empresa que esté en Estados Unidos tenga la mayoría de los ingresos para que la mayoría de los ingresos terminen pagando impuestos solamente de un 10% y que la de aquí tenga la mayoría de gastos porque la tasa de aquí de pago de impuestos es de un 27% que más. O sea que hay mucho rejuego y por eso está ahí una regulación en cuanto a los precios de transferencia, que si usted no cumple con ella, pues la DGI le aplica un ajuste que usted tiene que colocarlo aquí. Luego tenemos los gastos de intereses no deducibles, intereses que usted haya pagado que no son deducibles, lo coloca aquí. Otros gastos no admitidos, ajuste de inventario, que usted haya, por ejemplo, un inventario que usted puso el costo del mismo porque se le perdió, pero usted no llamó a ningún inspector para dar constancia de que verdaderamente eso se perdió. Por lo tanto, ya usted lamentablemente ahí falló. Lo coloca ahí. Luego tenemos gastos sin comprobantes con valor fiscal. Gastos sin comprobante con valor fiscal. Luego impuestos sobre la renta diferido, provisiones no admitidas, pasivo no sustentado y cualquier ajuste diferente a los anteriores. En fin, son gastos o deducciones de la renta que usted sabe que no aplica. Bien, entonces, continuamos. Después de ese punto, pasamos a la parte de los ajustes negativos. Los ajustes negativos es para usted ajustar ingresos que no aplican. Mientras en el caso anterior ajustábamos gastos y costos que no aplicaban, ahora ajustamos ingresos que no aplican. Ejemplo, aquí dice deficiencia en depreciación. ¿Qué significa deficiencia en depreciación? Que si usted tuvo una depreciación menor que la ley le permite depreciar, pues entonces usted tiene la libertad de usted subirse aquí el monto que le faltaba para llegar al punto exacto. Ejemplo, si la ley le permite a usted aplicarse una depreciación, digamos, de 100,000 pesos en un activo y usted solamente se depreció 70, usted aquí puede poner los 30 que falta para llegar a los 100.
Bien, de la misma manera que arriba, usted se quita si se puso de más. Aquí, usted se pone si se puso de menos. Bien. ¿Cuál lado está aquí? Entonces, siguiendo con este punto. Luego aquí dice ajuste de inventario. Eso es en caso de que haya habido algún tipo de ajuste a los inventarios en el anexo de 2. Eso se traspasaría para acá, que le va a aumentar el tamaño de los inventarios y por ende le va a aumentar el costo de venta. Luego aquí está diferencia cambiaria. Fíjense que en la parte de arriba había una diferencia cambiaria, pero era de gasto. Aquí hay una diferencia cambiaria, pero es de ingreso. Si usted generó algún ingreso por diferencia cambiaria debido a que la tasa cambiaria a la cual usted debía alguna deuda en otra moneda disminuyó, pues ese ingreso, que se considera un ingreso, está sujeto al pago del impuesto sobre la renta. Perdón, está sujeto a que no se pague impuesto sobre la renta y por ende, aquí usted se lo impugna para que usted no pague por ese ingreso que tuvo. Luego aquí dice otros ajustes para cualquier ajuste diferente a los anteriormente mencionados. Entonces, luego de ello, pasamos aquí a esta parte que dice distribución de los ajustes. En la parte de distribución de los ajustes, es simplemente para nosotros distribuir todos los ajustes que hicimos positivos en esta columna y los negativos en esta columna, según el renglón que más cuadre de lo que ustedes ven aquí. Ven, aquí hay uno que dice ingresos de operaciones netas, ingresos financieros, ingresos extraordinarios, otros ingresos, costo de venta, gasto de personal, etcétera. Vamos a poner un ejemplo. Imagínense que yo tenía aquí un ajuste positivo de 100,000 pesos por impuesto no deducible. Yo aquí tengo que buscar qué opción de la que están aquí pegaría con ese impuesto no deducible. Como no hay una que hable exactamente de eso, yo cogería la que dice gasto extraordinario, porque eso es como un gasto extraordinario. Y pongo aquí los 100,000 pesos de ellos. De igual manera, si en los ajustes negativos, yo tuve, por ejemplo, una diferencia cambiaria, que eso fue un ingreso extraordinario que tuve. Vamos a suponer de 20,000 pesos o de 200, como lo puse ahí mismo. Yo cogería lo que dice ingreso extraordinario y aquí colocaría 200,000 pesos. Ven, y ya automáticamente, si vamos al IR2, en el IR2 ustedes van a ver que van a estar los 100,000 que yo me hice de ajuste positivo aquí y los 200,000 que me puse de ajuste negativo aquí. Y de esa manera ya tenemos completada la parte del llenado de los ajustes negativos, de los ajustes tanto negativos como positivos, para fines de las compensaciones del lugar. Entonces, hasta este punto, ¿tienen alguna duda? Bien, pues vamos entonces a continuar con los siguientes puntos. Vamos a continuar. Entonces, el siguiente punto es el anexo J. El anexo J es un anexo que incluso muchas personas ni siquiera lo llenan, porque esto es prácticamente un resumen de informaciones que ya la DGI la tiene. Pero yo les recomiendo que si usted la tiene ahí, la llene. Fíjese que aquí dice formato de envío 607, libro de venta, comprobante válido para crédito fiscal, consumidor, nota de débito, etcétera. ¿Qué va a hacer usted aquí? Usted va a poner la cantidad de cada uno de esos comprobantes que le pide ahí. Y aquí va a poner el monto que generaron el total de cada uno de esos comprobantes. Ven. Y luego aquí donde dice comprobantes gubernamentales,
perdón, donde dice otras operaciones que no requieren comprobante, la llena con la información del lugar. Simplemente usted tener esa información ahí para llenar eso a manera informativa. Eso no genera ningún pago, ni genera ninguna deuda, ni genera nada. Eso es simplemente algo informativo y ya. Entonces, otro punto. Dice aquí formato de envío 606. Comprobante válido para crédito fiscal. Usted coloca aquí la cantidad de comprobante de crédito fiscal que tuvo, de nota de débito, nota de crédito, gubernamental, especial, etcétera, la cantidad de aquí. De cada comprobante de ese tipo. Y aquí el monto que representó total en ese periodo. O sea, algo bastante informativo, más que otra cosa. Entonces, después de ver ese punto, ahora lo que continúa es pasar al IR2. En el IR2, que ya es la parte principal de este formulario, usted va a ver que ya muchas de las informaciones vienen cargadas directamente a este punto, por lo cual ya muchas de las informaciones prácticamente están llenas, porque ya en el IR2 es que sale la parte ya liquidada de lo que es el impuesto que usted finalmente va a pagar. Entonces, en este sentido, fíjense que aquí dice ingresos 5 millones, ingreso bruto sujeto al pago de anticipo 5 millones, beneficio pérdida neta antes del impuesto 2.703.893.89. Luego están los ajustes positivos que vimos, que se le rebajan a estos 2.703.000, perdón, se le suman. Luego está exención ley de incentivos. Si usted trabaja en alguna empresa que tiene una exención, pues simplemente la empresa tiene que comunicárselo y usted colocarla ahí. De lo contrario, usted no deja eso vacío y lo obvia. Después que aparece dividendo ganado en otra compañía y está vacío. Si yo hubiese colocado que tuve ingresos por dividendo en el anexo B1, que es la declaración, el estado de resultados, pues eso estaría apareciendo en este renglón de aquí. Como no fue así, pues no aparece. Luego tenemos ajustes negativos, 200.000, como lo ven aquí. Ajuste negativo. Después de ello, tenemos aquí total ajustes fiscales 100.000, menos 100.000, que son estos 200 menos estos 100, menos 100.000. Se le retan estos 2.703.000 y quedan 2.603.000 y pico, menos la pérdida que tuvimos. Entonces quedan ese renglón de 2.503.000. Después aquí hay una casilla que dice deducción por inversión, que si va a tono con lo que establece la ley 39207, pues se colocaría ahí. Pero eso no son todas las empresas. Luego tenemos finalmente lo que es la renta neta imponible después de la pérdida y de la ley número 39207. A ese monto de 2.503.000 que se le aplique el 27% de impuesto sobre la renta, que es lo que se va a pagar. Que es lo que aquí aparece como impuesto liquidado, que es el monto de 676.000 y pico de pesos. ¿Ven? Luego aquí comenzamos a hacer una serie de deducciones. Mire, si en el transcurso del año usted pagó anticipo, el anticipo que pagó lo coloca ahí para que se le rebaje ese monto de impuesto a pagar. Si le hicieron retenciones, el Estado, que viene del formato 623, la coloca ahí para que se le reste. Si tuvo crédito por inversión, según esa ley, la coloca ahí para que se le reste. Si tuvo crédito por energía renovable, que es un tipo de empresa muy particular, lo coloca ahí. Si tuvo crédito por retenciones de intereses bancarios, lo coloca ahí. Crédito por retenciones de ganancia de capital, lo coloca ahí, recordando que cuando usted vende acciones, usted está sujeto a que le hagan una retención del 1% del impuesto sobre la renta, que eso es lo que va ahí. Crédito por impuestos pagados en el exterior, si la DGI se lo permite, lo coloca ahí. Crédito fiscal, según la ley que se menciona ahí también. Compensaciones autorizadas y otros pagos, la coloca ahí. Cualquier compensación que la DGI le permita, usted la coloca ahí. Y también cuando habla de otros pagos, es por ejemplo, si usted esta declaración la está haciendo por segunda vez, porque la primera vez, por ejemplo, vamos a suponer que usted cometió un error y la hizo mal,
y pagó lo que le había dado la primera vez, pues en esta segunda vez si la rectifica, es decir, si la arregla, simplemente ahí usted va a colocar el pago que ya usted había hecho para que ese pago no se quede perdido. Luego tenemos saldo a favor del ejercicio anterior no compensado. Si el año pasado tenía un saldo a favor, usted lo arrastra para el siguiente año colocándolo ahí, simple y llanamente. Ven. Luego de ello, aquí dice, y diferencia a pagar, 676.051.35. Ese sería el monto del impuesto. Luego está la parte de el saldo a favor en caso de que hubiera habido más de este renglón que impuesto a pagar, que no fue el caso. Y luego está la parte de las moras, los recargos, etcétera, que es lo mismo que yo le había explicado cuando hablamos del tema de los recargos y los intereses. El 10% de recargo primer mes y a partir del segundo mes 4%. Y el 1.10% de recargo todos los meses, desde el primer mes en adelante, de manera indefinida. Ven. Ok. Entonces, después tenemos esta casilla. Fíjense aquí que dice saldo a compensar en activo, anticipo. Oiga bien, saldo a compensar en activo o anticipo. ¿Cuál es el uso de esa casilla? Esa casilla es nada más y nada menos para que si, por ejemplo, usted tiene un saldo a favor en este periodo, en vez de usted tener un impuesto por pagar o una pérdida, un saldo a favor, usted tiene la opción de que para que ese dinero de saldo a favor no se quede en el aire, para que no se quede sin ningún uso, sin ningún beneficio, usted puede pedirle a la DGI, tiene que ir personal y hacer la solicitud y que le pongan a llenar los documentos del lugar, porque no basta con usted llenar esa casilla y ya, tiene que estar autorizado y que le pongan a llenar lo que corresponde. Usted va y la DGI entonces, cuando la autorice, usted puede coger el saldo a favor o una parte del saldo a favor para compensarle los activos. ¿Qué significa eso? Hay un impuesto que es el que vamos a ver ahora que se llama impuesto a los activos. Si usted, por ejemplo, aquí tuvo un saldo a favor de 500,000 pesos en el impuesto sobre la renta y del impuesto a los activos le va a dar a pagar 100,000 pesos, por ejemplo. Usted tiene la opción de decirle a la DGI, mira, de los 500,000 que yo tengo de saldo a favor, déjame coger 100,000 para yo compensarme lo del impuesto a los activos, porque sería un poco difícil sacar de su bolsillo 100,000 pesos para pagar el impuesto a los activos cuando usted tiene 500,000 de saldo a favor de otro impuesto. Es mejor que de los 500,000 le rebajen 100 de lo que usted debe el otro impuesto y así usted no desembolsa ningún dinero de su bolsillo. Y eso es lo que usted haría ahí mismo. Y por ende aquí, donde dice saldo a compensar en activo anticipo, si son 100,000, usted coloca 100. Y el sistema se lo va a rebajar del saldo a favor que tenga en el periodo. De igual manera, si por ejemplo, no es en el activo que se lo quiere compensar, sino lo anticipo, también lo puede hacer. Porque cada vez que usted hace una declaración, usted tiene un monto a pagar que se deduce de impuesto a los activos, que por ende, de anticipo, que por ende usted va a tener que pagar en el transcurso del año. Entonces la DGI le permite ahí que usted se descuente de los anticipos que va a pagar en el transcurso del año, una parte o toda la parte del saldo a favor que tenga en los el impuesto sobre la renta. ¿Se entendió eso ahí? Si tiene cualquier duda, me avisa. Luego de ello, el siguiente punto que sí, que continúa es llenar el formulario del impuesto a los activos, que ya ese formulario está prácticamente lleno. Este formulario de impuesto a los activos se llena prácticamente de forma automática. Lo único que usted tiene que hacer es declarar primero el IR2 y luego la misma información del IR2 va a alimentar el impuesto a los activos. Y el impuesto a los activos simplemente usted va a tener que revisarlo y luego simplemente darle a enviar y ya. Porque va a estar prácticamente realizado. Entonces, el impuesto a los activos no es nada más que
con la excepción de algunos activos, el pago del 1% del total de los activos que tenga la empresa. Por eso ustedes ven que la casilla 1 dice total activo y viene de la casilla 6 del anexo A1. 1.950.000. Luego de ello, aquí dice menos activos exentos y se le comienzan a restar todos los activos que hubieran habido que no estén grabados con ese impuesto. Por ejemplo, activo fijo, edificación agropecuaria, explotación agropecuaria, activo fijo terreno, acciones, impuesto diferido anticipado, activo exento de inversiones, bonos de hacienda, etcétera. Y le queda al final ese monto. Luego aquí hay un renglón que no lo tocamos porque es para banco y financiera y el diplomado no es de banco ni de financiera. Luego aquí hay otro que dice que es compañía de seguro y tampoco lo es porque tienen otro tipo de parámetros. Y luego hay otro que dice compañía eléctrica que tampoco lo es porque tienen otro tipo de parámetros. Por ende, llegamos finalmente a la parte de la liquidación. En la liquidación dice activo imponible, viene de la casilla tal. Entonces aquí aparece el total de activos que vimos ahí arriba. Luego aquí dice menos monto de revaluación de activos. O sea, si dentro de todos los activos que aparecen ahí, 1.950.000, hay una parte que corresponde a revaluación, se colocaría ahí para que se reste, porque la revaluación no está sujeta a ese pago. Bien. Luego tenemos aquí menos exclusión temporal de activos autorizados. Si hay algún activo que se hayan autorizado que se excluya, pues simplemente por el mandato de la DGI se coloca ahí el monto. Luego dice exenciones por leyes especiales y o contratos, se colocaría ahí. Después que de este monto de 1.950.000, al 1.950.000 se le calcula el 1%, que son 19.500, que es lo que se pagaría de impuesto a los activos. Pero cuando usted tiene un impuesto por pagar, de impuesto sobre la renta, el monto del impuesto sobre la renta por pagar, ¿qué dio? Usted lo va a restar del monto de los activos. Por ende, ustedes ven que el monto a pagar de impuestos sobre la renta, que son 676.000 y pico, se le resta estos 19.500. Ven, y al final queda esto en cero. La siguiente casilla que ven aquí dice diferencia a pagar en caso de que hubiera habido. Esta casilla 42 dice pago a cuenta en caso de que usted haya pagado por adelantado el impuesto a los activos. Coloca el monto que pagó aquí. Luego dice crédito autorizado. Si se pasa el caso, como yo le dije, que usted un saldo a favor del impuesto sobre la renta lo compensa los activos, aquí usted va a colocar el monto que se está compensando como un crédito autorizado. Saldo a favor, en caso de que haya tenido saldo a favor de un periodo al siguiente, pues lo colocaría ahí. Y finalmente el total a pagar, que en este caso quedó en 0. Bien. Entonces, ya habiendo explicado esto, lo único pendiente que queda por explicar, que le voy a enviar este material, es el tema de los anticipos. ¿Alguien hasta el momento tiene alguna duda en lo que yo escribo esto? Muy bien, cualquier duda que tengan me pueden interrumpir sin ningún problema. Vamos entonces a ver el tema de los anticipos, cómo se calcula. Los anticipos se calculan primero tomando en cuenta algo que se llama tasa efectiva de tributación o TET. Significa, como ya lo he escrito aquí, tasa efectiva de tributación. Ven, tasa efectiva de tributación. Ok. ¿Qué sucede? La tasa efectiva de tributación se calcula dividiendo el total de impuestos por pagar entre el total de ingresos brutos sujetos al pago de anticipos. Ejemplo. Vamos a poner aquí un ejemplo. Vamos a suponer que tuvimos un ingreso bruto sujeto al pago de anticipo de 1.000.000 de pesos. Pero tuvimos un impuesto a pagar en el periodo de 25.000 pesos.
la tasa efectiva de tributación va a ser igual a la división de estos 25,000 entre este 1,000,000%. Y aquí ustedes ven que eso da un 3%. ¿Qué quiere decir eso? Que de cada 100 pesos de ingreso, la empresa termina pagando 3 pesos de impuestos sobre la renta. Esa es la tasa efectiva de tributación. Entonces, ¿cómo se aplica la tasa efectiva de tributación para el cálculo de los anticipos? De la siguiente manera. Si la tasa efectiva de tributación es menor del 1.5%, vimos en este ejemplo que es un 3%, pero si la tasa efectiva de tributación de la empresa es menor de un 1.5%, los anticipos serán el 1.5% del total de ingresos brutos sujetos al pago de anticipo, dividido entre 12. Vamos a poner un pequeño ejemplo. Vamos a poner que el impuesto a pagar en el periodo, en este ejemplo, fue de 50,000 pesos. Ok. Y vamos entonces a suponer, déjeme cerrar esto que se me bloqueó y lo voy a abrir otra vez. Ok. Y vamos a suponer que los ingresos brutos sujetos al pago de anticipo en el periodo fueron de 3,500,000. La tasa efectiva de tributación, por ende, en este caso va a ser ¿cuál? Los 50,000 dividido entre los 3,500,000. Y eso me va a dar, luego le pongo el signo de porcentaje, me va a dar un 1%. O sea que en este caso la tasa efectiva de tributación dio menos de 1.5%. Y cuando pasa eso, que da menos de 1.5%, el anticipo va a ser igual. El anticipo va a ser igual al 1.5% del total de ingresos brutos sujeto al pago de anticipo. O sea, que a esos 3,500,000 yo le voy a calcular el 1.5%. Va a decir 3,500,000 por 1.5%. O sea, que los anticipos van a ser 52,500 pesos. Ven. Y las cuotas que se dividen entre 12 va a ser igual a estos 52,500 entre 12. O sea que todos los meses se van a pagar 4,375 pesos de anticipo en ese ejemplo que le puse. Eso que le acabo de explicar, usted no tiene obligatoriamente que hacerlo, porque cuando usted hace la declaración, el sistema le calcula de manera automática el monto que le corresponde pagar de anticipo. Pero como profesional al fin, usted tiene que tener el conocimiento para usted asesorar y explicarle a cualquier cliente sin necesidad de usted tener que hacer la declaración para después darse cuenta de cuánto va a quedar las cosas. Otro ejemplo. Si la tasa efectiva de tributación es mayor del 1.5%, los anticipos serán del monto del impuesto liquidado entre 12 cuotas. Vamos a seguir con este ejemplo. Sería de la siguiente manera. En este ejemplo vemos que el impuesto a pagar fue 150,000 y los ingresos brutos fueron
de 3 millones. O sea que al final la tasa efectiva de tributación quedó en 5%, o sea, muy por encima del 1.5%. Entonces, en este caso, ¿cuál sería el anticipo a pagar? Cuando eso pasa, que la tasa efectiva de tributación es mayor del 1.5%, el anticipo a pagar va a ser el mismo monto del impuesto del periodo. Y luego ese monto del impuesto del periodo se divide entre 12 cuotas y esas van a ser la cuota que se va a pagar. Simple, llana y sencillamente. Ven. Hasta el momento, ¿alguien tiene alguna duda en particular? No, profesor, continúe. Ok, perfecto. Entonces, vamos a, como ya vimos eso, ahora vamos a ver un tema que me quedaba pendiente, que es el tema de, ya vamos a cerrar esto porque ya el IR2 llegó hasta ahí. El tema que quedaba pendiente era el formato de declaración de las retenciones del Estado. Mírenlo aquí. Como les había dicho en reiteradas ocasiones, las retenciones del Estado se colocan en un formato aparte, que no es como uno, no es en el 607 que van. Y esto es una vez al año. Entonces, antes de usted hacer su declaración del IR2, o si es persona física del IR1, tiene que enviar primero su 623, que es el formato donde van las retenciones de las entidades del Estado, que es un 5% de impuesto sobre la renta, en caso de que usted tenga operaciones con el Estado. Si no, pues esto no lo tiene que enviar, porque si no tiene operaciones con el Estado, esto no tiene sentido enviarlo. Vamos a poner aquí un RNC del mismo SEGAFI, para fines de que no funcione. Vamos a poner aquí el periodo, que aquí vamos a colocar el año del periodo que reportamos. Vamos a suponer que vamos a colocar 2021. La fecha de cierre, vamos a suponer que fue el 31 de diciembre, de las 4 que hay. La cantidad de registro vamos a suponer que fue 1. Y el monto total vamos a suponer que fueron 10,000 pesos. Y le damos a validar. Perdón, a validar, no, disculpen, a inicio. Pero como quiera salió, a inicio que se le da. Luego aquí vamos a colocar el RNC de la entidad del Estado. Un RNC de la entidad del Estado. Déjeme buscarlo aquí rápidamente. Bueno, vamos a colocar el RNC del Ministerio de Educación. Vamos a colocar el RNC del Ministerio de Educación, que es el siguiente. 401, 001, perdón, 007, 339. Luego aquí vamos a colocar el periodo, que sería el año y el mes. Vamos a suponer que fue 2021, 10, octubre del 2021, esa retención que vamos a colocar. Fecha de la retención, aquí colocamos la fecha completa en este formato, año, mes y día. Colocamos 2021, el mes fue el 10 y el día vamos a suponer que fue el 12. Valor de la retención que nos hizo el Estado, el Ministerio de Educación en este caso, perdón, son 10,000 pesos, ya había dicho. 10,000. Número de referencia. Primero, aquí donde dice tipo de referencia, usted llena si fue transferencia o si fue cheque. Vamos a suponer que fue cheque. Y el número de referencia, usted coloca el número del cheque. Vamos a suponer que fue el 003456. Luego aquí en el banco, usted coloca la entidad bancaria, que vamos a suponer que fue Banreservas. Y luego de que tiene eso, simplemente le da validar. Cuando valide, ya el sistema le valida la información, fíjese que hay total 0 errores, etcétera. Y simplemente después usted le va a dar aquí donde dice generar archivo, como pasa con el 606, con el 607. Y se le va a generar un archivo TXT en la misma carpeta donde usted tiene este formulario de Excel, míralo ahí. De ahí, 623, etcétera. Eso usted lo va a enviar igualito que se envíe el 606. Va a ir a la opción de enviar archivos, va a elegir 623, va a poner el año
y luego entonces le va a dar enviar. Y después de eso, usted hace su declaración del impuesto sobre la renta, sea IR2 para personas jurídicas o sea IR1 para persona física, cualquiera de las dos. Entonces, una vez ya llegado a este punto, ahora ya sí concluimos con todo el material del diplomado. ¿Hasta aquí alguien tiene alguna duda en particular? No, profesor. Excelente. Bueno, pues entonces ya para despedir, como ya es una costumbre en nosotros, vamos a despedir con un pequeño versículo de la palabra de Dios para edificación y bienestar de cada uno de los aquí presentes. En este caso, vamos a estar buscando la palabra de Dios en el libro de Juan y vamos a leer específicamente en Juan capítulo 3, versículo 17, que dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Así como Dios envió a Jesús, no para condenarnos, sino para salvarnos, pues también nosotros debemos no condenar a los demás, sino procurar que si alguien comete alguna falta, con mansedumbre, tratar de acercarlo a que reconozca la falta, rectifique y cambie su forma de proceder. Este versículo refleja el amor de Dios, de que aún nosotros siendo pecadores, el Señor en vez de venir para condenarnos, porque eso era lo que merecíamos, vino para rescatarnos de nuestro propio pecado, de nuestra propia maldad y de la condenación que nosotros mismos nos habíamos ganado con nuestro accionar. Eso refleja el amor de Dios. Así que le dejo ese versículo, Juan 3, capítulo 17, sin nada más que agregar. Que Dios le bendiga grandemente, que tenga feliz resto de la semana y le deseo de todo corazón que a partir de ahora Dios les abra puertas en sus lugares de trabajo, que le abra puertas con clientes independientes, que le abra puertas a nivel de su conocimiento y que todo lo que han aprendido aquí lo puedan poner en práctica y que lo vean reflejado en un incremento de sus ingresos y de su calidad de vida. Y a mí me pueden ver como un amigo, como un colega que de manera gratuita y sin compromiso, como colega al fin, les puedo ayudar en cualquier cosa que requieran. Así que no tengan ningún tipo de vergüenza y cualquier otra cosa que necesite, pues nos mantenemos a la orden. Que Dios le bendiga grandemente. Feliz resto de la noche y feliz resto del fin de semana. Amén. Amén. Muchísimas Gracias, gracias, profesor. profesor. Igual para usted. Dios lo bendiga grandemente. Amén, a la orden.